Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos entonces hoy en un refuerzo, en este encuentro sincrónico de Hebreo 1. ¿Listo? La idea de este encuentro es que todos tengamos algunas preguntas, aportes, comentarios sobre las temáticas de la clase y poder entonces aclarar algunas dudas, ¿correcto? Entonces, nosotros empecemos hablando de las temáticas que hemos venido trabajando. La primera temática, ¿cuál fue? El Aleph Bet, La de recordamos, ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. La primera pregunta Hola, El buenas noches, abecedario. Verónica, ¿cómo estás? Bien, señor. El abecedario, profe. Muy bien, la primera, vimos el Aleph Bet. Recuerden que anteriormente se le decía eso alefato. Ya no, ya hace rato se revaluó eso, ahora le dicen Aleph Bet. ¿Por qué le dicen Aleph Bet? Igual que nuestro idioma se llama abecedario porque es A, B, C, D. En griego se llama alfabeto porque la primera es alfa y la segunda beta. En hebreo se llama aleph bet porque la primera es aleph y la segunda es beta. ¿Ya? Entonces por eso le colocaron el nombre. Ah, la segunda temática que vimos, ¿cuál fue? La clasificación. clasificación de consonantes. Muy bien, gracias. Clasificación de consonantes. Entre ellas, ¿qué? ¿Cuáles fueron? Las Las, guturales, muy las bien, canapés, Cafnapets, las Canapes, kefar Gracias, ¿qué y pasa? las las madre. guturales, Las noches. Brigad Kefad, guturales y madres de madres lectura. Muy lectores. bien, correcto. La tercera temática, ¿cuál fue? Las vocales, Las Las vocales. vocales, correcto. Súper largas, largas, cortas, compuestas, reducidas, cortas, súper reducidas. La cuarta fue Dagesh. Ah, bueno, clasificar vocales y cuando es Kames Gadol, Kames Katan, ¿no? ujú, Kames Gadol y Katan. Muy bien. Ah, la siguiente clase es el Dagesh, dagués, Shiva, Shiva. leve y fuerte. Correcto, muy bien. Sheva, el cheva, vocálico, no vocálico. Eh, ¿Qué más vimos? Artículo. sustantivo, género y número. Ahí vamos. No se ha Ya alcanzado a ver había el artículo, empezado el ¿no? artículo. Ah, entonces sustantivo, género y número. Sustantivo, género y número. Y para el 25 tenemos lo que es el artículo. Y artículo. Son las grandes temáticas que hemos visto hasta el momento, ¿correcto? Bueno, muy bien. ¿Qué preguntas tenemos de esto? ¿Qué preguntas, qué dudas han surgido de cada uno de estos temas? Por ejemplo, recordemos que el Aleph Bet hay, hemos trabajado, nuevamente coloco acá Aleph Bet. Recordemos que del Aleph Bet se trabajó una transliteración, transliteración fonética, Lingüística, muy bien, fonética y fonética lingüística. Lingüística. y lingüística. Esto es muy Y la importante numérica. saberlo. Sí, muy bien, y numérica. Esto es muy importante saberlo porque a veces uno escucha gente, a veces nosotros escribimos el tetragrama divino así, ¿cierto? HVH, ¿correcto? Y entonces la transliteración fonética a veces, entonces hemos visto que se escribe así, ¿correcto? Algunos escriben así, Y, H,
WH. Y entonces se preguntan, bueno, ¿y cuál es la correcta entonces? Porque es que aquí es usted me está dando acá una W y aquí me está dando una V, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, ambas son correctas. No hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que en una se utiliza transliteración fonética y en otra se utiliza transliteración lingüística. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. La verdad, de las dos, la transliteración lingüística es la más profesional. Cuando uno lee libros como muy técnicos de hebreo, esos libros se escriben en la transliteración lingüística. Por ejemplo, miren este libro de acá. ¿Alcanzan a leer allí? Diccionario Teológico Manual del Sí, señor. Antiguo Testamento. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento. Estos son de los mejores libros que hay. Este es un libro, pero es un diccionario teológico. Ojo, no sé si de pronto ustedes han escuchado algunas predicaciones que el predicador, como para darle un halo de, de intelectualidad al tema que está predicando, y fui a la Biblia, perdón, y fui al diccionario y encontré que esa palabra, pero uno de los aspectos fuertes es que muchas veces la gente que va a buscar significados de X término del hebreo o del griego, va al diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua Española. Craso error, no es correcto. Usted tiene que ir a un diccionario o bíblico o mejor aún a un diccionario teológico. Porque una cosa es el significado gramatical del texto, del término, ¿correcto? Y otra cosa muy diferente es el significado teológico de un término. Eso es muy diferente. Ambas cosas son muy diferentes. Entonces, cuando uno quiere explorar el significado, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? El significado teológico, ¿ya? Y estos diccionarios, obras como esta, el autor de esta obra es Klaus Westermann y Ernest Jennings, que son tremendos eruditos del hebreo, ambos alemanes. La escuela alemana es de lo mejor que hay en teología. Entonces, esos diccionarios utilizan una transliteración lingüística. La idea es que nosotros empezamos trabajando una transliteración fonética por ser un curso introductorio, pero la idea es que nosotros terminemos trabajando una transliteración lingüística, ¿ya? Aunque la verdad, entre la fonética y la lingüística no hay una diferencia enorme, porque solamente hay como 5 consonantes que cambian entre la transliteración fonética y la lingüística, ¿ya? Creo que 5 o 6 nada más. Y las vocales también tienen una transliteración fonética, lingüística, ¿ya? Y fonética también. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer es primero aprender a leer hebreo o a escribirlo, cualquiera de las dos que uno termine haciendo, porque hay gente que sabe leer pero no sabe escribir el hebreo, pues sí, los hay. Aprender a escribir, ¿correcto? Luego hay que aprender el significado gramatical y luego, ahora sí, aprender el significado teológico. Entre estos dos, entre la 3 y la 4, incluso hay otra que es aprender la etimología de la palabra también. Entre estos dos, si se quiere, aprender la etimología de la palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos esta palabra aquí. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? ¿Cómo se lee? ¿Están conmigo? Dios. ¿Cómo?
¿Cómo se lee esa palabra que acaba de Eh, escribir ahí? Caleb, Muy bien, Caleb. Caleb. Caleb, Caleb es perro, perro. ¿correcto? Entonces, aquí ya tenemos las tres primeras. Lo sabemos escribir, lo sabemos leer y sabemos el sentido gramatical de esta palabra, el contenido o el significado gramatical. Podemos trabajar también con la etimología de la palabra. La etimología tiene que ver con cómo están construidas las palabras, ¿correcto? Dicen que, por ejemplo, esta palabra Kelef está compuesta de dos palabras. La primera es kol. Miren acá en la primera parte de la palabra kol. ¿Recuerdan qué significa kol? Todo, todas, todo, todos, todas, todas. ¿Listo? Y la segunda palabra que es lev. Lev. ¿Y alguien sabe qué significa lev? Corazón. O sea que según eso, la etimología de la palabra perro en hebreo es todo corazón, ¿ya? Por la ternura y el amor y todo lo que manifiesta un perro. Profesor, Sí, entonces, porque es que una de las cosas se me hizo un poquito complicadito en en el último trabajo fue eh, descubrir para ¿el qué? Para los sustantivos, tener en cuenta la raíz de la palabra, bueno, miré en el léxico, en algunas, porque no las comprendía, y veía que estaban como distintas, entonces yo decía, no, así no sé, me confundía. Pero entonces si yo voy a esa palabra tiene una raíz y la raíz sería col, si fuera el caso, siendo un sustantivo. eh, pero allí no, digamos, para trabajar el masculino, femenino, singular, plural, aquí ya no hay que Sí. hacer, digamos, esta etimología, ya no. Aquí lo que Ah, estoy, ya. digamos, es colocando un ejemplo de cómo se construye una palabra y tomé esa palabra y la construí. Eso es para Ok, explicarles esto que estoy acá planteando. Pero ahorita vamos a hablar precisamente de eso que tú estás proponiendo, listo, profe. porque creo que fue el tema que más les ha tocado, digamos, como luchar allí, según lo que me di cuenta. Bueno, entonces aquí Profe, está, otra, sí, qué pena. Entonces, digamos con lo que usted está refiriendo, por ejemplo, todo corazón, pero creo que hay otro significado de la palabra perro, de esa palabra que le también, ¿verdad? Que no es que no la tengo acá tan presente exactamente, pero no es como tan bonito lo que está diciendo de todo corazón. ya, Hay varios significados, creo, ¿sí? ahí vamos a este último aspecto que es el significado teológico. Entonces, recuerden, primero les dije, se aprende a escribir hebreo, se aprende a leer hebreo. Tercero, se tiene un significado gramatical del término. Cuarto, vamos a un significado etimológico del término o a una explicación etimológica del término. Y la quinta es el significado teológico. Significado teológico. Es decir, cómo utiliza la Biblia ese término, que finalmente a nosotros eso es lo que nos interesa, extractar la teología del término, porque nosotros estamos estudiando es teología y la Biblia es un libro de teología. ¿Cómo utiliza entonces la Biblia el término perro? Entonces, recordarán ustedes el nombre de Caleb, ¿se acuerda? Caleb. El nombre de Caleb significa perro, ¿ya? Caleb es la misma raíz para esto en el hebreo. Caleb significa perro. Pero, ¿por qué perro? Por la fiereza, en ese caso, por la fiereza que demostraba Caleb al pelear contra los enemigos. La fiereza en la batalla, por una parte.
y entonces a Caleb se le trabaja el nombre perro. Pero Caleb, es decir, la raíz Caleb también significa perro prostituto. Es decir, bueno, también igual en español también a los hombres mujeriegos les dicen perros, ¿no? Entonces es como muy, digamos, como muy similar. Ese ya viene a ser Exactamente, el sí. coloquial. Etimológicamente, entonces, eh, 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 perdón, teológicamente la Biblia también utiliza el término para hablar de alguien, perro prostituto, alguien que se ha prostituido, por ejemplo, tras de otros dioses y cosas así, ¿ya? Y también incluso el concepto de perro en la Biblia también está como muy vilipendiado, es decir, no es como bien visto, ¿ya? Pero en Caleb hay una excepción en cuanto a la fiereza, reitero, que él mostraba con los enemigos en la batalla. O sea, que fíjese cómo se van trabajando diferentes aspectos. Reitero, nosotros tenemos que llegar al aspecto teológico. Estos diccionarios son muy buenos porque este diccionario, por ejemplo, 20 páginas definiendo teológicamente el término, por ejemplo, Naví. Exacto. ¿Cuántos términos para profeta hay? Uno de esos es Naví. Y un diccionario como estos utiliza 20 páginas para definir teológicamente ese término Naví, ¿ya? Profeta. Pero no es el único que hay. Está el término Roé, el término José, ¿correcto? Está el término profetes del griego. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Qué similitudes hay entre cada uno? O, por ejemplo, la palabra hombre, ¿se acuerdan? Que recordemos que para hombre en la Biblia está el Adán, pero también está el Enosh, recuerden, está el Geber, está el Bajur, ¿correcto? Está el Sahar, todos esos son términos para hombre. Está el Ish, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Cuál es la similitud? Nosotros debemos llegar allá, ¿correcto? Porque si no, digamos que no habría como tanto mérito en esto, que no es suficiente decir, vea, esa palabra se escribe así, bueno, en el nivel que estamos, sí, usted puede escribir su nombre ahí en hebreo y leer la Biblia en hebreo y todo ese asunto es a la idea, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta. John Camargo dice, profe, a los que no son judíos les dicen perros como despectivos. Sí, infortunadamente, ese profe, ese diccionario que su merced nos recomienda se consigue, sí. Son dos tomos. Este es un primer tomo. Este es un segundo tomo. Son dos tomos. Ese diccionario es muy bueno, se lo recomiendo. Reitero, los autores son Ernest Jenny y Klaus Westermann. Son eruditos de primera línea del hebreo, del hebreo. Es excelente. No son los únicos diccionarios teológicos que hay del Antiguo Testamento, pero sí es muy bueno. Del Nuevo Testamento también hay significados teológicos. Obviamente para tener un libro de estos toca saber hebreo, porque no es que esté él escrito todo en hebreo, no, pero los términos sí. Entonces, por lo menos yo tengo que saber qué dice ahí en hebreo y qué está hablando de eso que dice ahí en hebreo. ¿Ya? Dice, bueno, ya leí lo que estaba allí. Eh, Preguntas de lo que he dicho hasta el momento. No, pues exactamente no con respecto a lo que estaba diciendo, pero sí con respecto al trabajo que pues nos colocó. Sí me asaltó una pregunta. Em, digamos, en cuanto a, por ejemplo, las palabras que usted colocaba, pues nosotros, bueno, uno sabe que en español tiene un femenino, algunas sí tiene masculino, pero pues, ¿cómo identificarlas? O sea, que esas palabras, ¿cómo yo puedo identificar que esas palabras sean en masculino o sean en femenino?
para poder hacerle, digamos, la pluralidad o la dualidad. Todos los sustantivos que les envié se pueden trabajar en masculino y femenino. Precisamente por eso se los envié. Mm, Entonces, no es sino lo que yo les decía a muchos que me preguntaron. Tenemos, por ejemplo, la raíz para, ah, ¿cómo se lee allí? Gadol, ¿no? Gadol, que es grande, masculino. Conversamos ese gadol en femenino. Entonces le explicaba a algunas personas que me preguntaron, hay unos cambios vocálicos y consonantales cuando se hacen esas conversiones. Por ejemplo, para decir grande femenino, toca hacer unos cambios. El cambio es que este camesgadol de acá se convierte en cheva y se le adiciona esta G de acá, no la tenía acá, vea la que no está acá. Se le tiene que adicionar y al adicionarle esta G de acá, también se le tiene que adicionar una Cames Gadol acá debajo de la lámina. Mire que aquí no la tiene, ¿sí ve? Esto acá no lo tiene en el masculino, en el femenino sí. ¿Por qué esos cambios vocálicos y consonantales? Reitero, para poder formar el femenino de una palabra. Ahora, ¿a todas hay que hacerles eso? No, no. Eh, a- eh, Alguien me decía, es que estoy tratando de hacer la tarea al pie de la letra como usted me dijo. Les tengo que decir algo. Yo estoy tratando de darles la información necesaria para que ustedes puedan llevar a cabo los trabajos que tienen que presentar, ¿correcto? Y las generalidades del hebreo. Pero también para nadie es un secreto que lo más común del hebreo son las excepciones, es decir, cosas que se salen de la regla general, como en este caso, porque, perdón, entonces a todos los, eh, los sustantivos que usted nos envió le hacemos lo mismo, le cambiamos la primera vocal por un cheva y le adicionamos esto, no, no a todos. Hay algunos que sí y hay otros que no, ¿ya? Pero intenté buscar unos a los que se les aplica, reitero, la mayoría de las reglas de esa parte. Entonces, aquí dice Gedolá, ¿correcto? Gedolá, que es que grande, pero femenino, ¿ya? Grande, femenino. Eh, hagamos el grandes masculino. ¿Cómo lo hacemos acá? Simplemente trabajamos la misma raíz y le colocamos el sufijo del masculino plural. ¿Qué dice allí? Mire que hubo también un cambio vocálico en la vocal que acompañaba a Gimel, que se convirtió en un Sheba. Gedolín, Gedolín. ¿Por qué este Kames Gadol de acá se convierte en Sheba en estas dos palabras? Eso los judíos los hebreos llaman a eso eh, eh, compensación silábica por esta sílaba que tocó adicionar acá. Se llama una compensación silábica y vocálica, ¿ya? Eso tú lo explicas en uno de los videos, las reglas que deben Sí, seguir sí las dependiendo, ¿sí? explico, ¿Es eso? las explico, pero lo que les estoy diciendo es que hay ciertas palabras que son excepción, ¿correcto? Entonces aquí, ¿qué era lo que tocaba hacer? Simplemente colocar este sufijo de acá para construir el masculino plural. Femenino plural, ¿cuál era? Simplemente la misma raíz, Gedo, Lot, Gedolot, así, ¿correcto? Gedolot. ¿Qué significa?
grandes, femenino. Y luego vienen los duales masculino y femenino, ¿correcto? John dice, pero en este caso el significado es el mismo. El significado del sustantivo es grande. Lo que estamos haciendo es grande masculino, grande femenino, grandes masculino, grandes femenino, y ahora construimos dos grandes masculino, y luego dos grandes femenino. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Tomamos la misma raíz, la raíz no cambia. Recordemos que es la raíz de una palabra. La raíz de una palabra es aquello que se mantiene, es decir, lo que nunca cambia, a pesar que haya los cambios que haya en la palabra. La raíz no cambia. Así se identifica una raíz de un término en el hebreo, en el griego y en el español. Gedolagin, ¿sí? Gedolagin es ¿para qué? Para dos grandes Masculino. masculinos. Dos Dos masculinos. grandes, sí. Y dos grandes femeninos, ¿cómo es? Dual, sí. Perdón, dual, sí. Sí, o lo mismo. Dos grandes masculino, dos grandes femenino. La talla. Quedó la talla, ¿correcto? Dos grandes, femenino. Dos grandes acá, masculino. Era exactamente eso. La misma raíz, a esa misma raíz, simplemente colocarle los sufijos. ¿Cuáles sufijos? Femenino, masculino, plural, femenino, plural, dual masculino, dual femenino. Listo. Y así con cada uno de los sustantivos que les envié. Bello, pequeño, pequeña, bella. Listo. Entonces, la misma raíz, hacerle esas, es decir, por cada raíz tiene que haber una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por cada raíz y ya les di uno. Es decir, que tienen que hacer solamente 5 más de cada raíz y punto, que es exactamente hacer casi lo mismo con todas. ¿Se me hago entender? ¿Por qué consideran o cuál es el, digamos, el inconveniente que ven allí? Sí, ya varios subieron esa tarea, pero veo que se les complicó. No entendí por qué. Puede O que en sea, profe, español, lo que tú dices es que tenemos que hacer, o sea, teníamos que hacer de cada palabra, teníamos que hacer seis palabras prácticamente, ¿sí? O sea, seis eh, maneras. seis Seis maneras, o sea, maneras, femenino, masculino, que es uno de los que nos diste, tendría que ser el femenino y, bueno, el plural, el dual, pero femenino y masculino también. seis de cada una, teniendo en cuenta que yo ya les di una. La primera ya se las di a todas, o sea que realmente son Sí, o 5 de sea, cada una. sería cinco. Ah, sí. No, la verdad, pues a mí pues realmente lo que se me dificultó fue hacer, digamos, si era masculino, hacer el femenino, o sea, singular, no tanto la pluralidad o la dualidad, porque pues era más sencillo entenderlo, pero sí se me dificultó, por lo menos ahorita en este que hablaste de Gadol, el grande en masculino, pues no, ni investigándola, no entendía
cómo hacer el femenino de grande. Entonces, en singular. Eso es a mí en particular, eso fue lo que yo creo que en varias, y pues sí me faltaron, porque entonces no hice todas las, no hice las 5 que debía haber Ya. hecho de todas. Sí, Sí, aquí dice John Camargo, yo entendí que era masculino plural, masculino dual, femenino dual, porque la hoja estaba en singular. Sí, ahí te falta femenino singular. Yo les entregué a todos el masculino singular, tocaba hacer el femenino singular, masculino plural, masculino dual, femenino dual. ¿Ya? Ese era todo el asunto. Profesor, Eh, pero curiosamente, dense cuenta que en la exposición, cuando hablábamos del sustantivo, les dije, el masculino por lo general no termina, ¿se acuerda? Ni en G ni en TAF. Eso les dije del masculino, ¿correcto? Masculino. Y del femenino, recuerden que les dije, del femenino sí, sí, dije, termina, por lo general, por termina. lo general, termina en G o en TAF. Mire, esta G que está acá es esta que está acá. ¿Sí la ve? Simplemente, por lo general, es colocarla allí. profe, pero por lo menos en hermoso, allí termina, de todas las palabras es la única que termina en esa letra. Entonces ¿Que de termina en pronto qué, pues perdón? eh, que termina en G, hermoso. Ya fe, sí. Entonces ahí, digamos que esa sería, estaría en singular femenino. Eh, ahí si termina en el singular en G, recuerden que aquí les dije, Está. por lo general, lo reitero, lo más común del hebreo son las excepciones. Entonces usted me acaba de decir que por lo general no termina ni en G ni en Tab y ahora me dices que hermoso en masculino termina en G. Entonces, no, pues allí ya no hay inconveniente. Simplemente construir el femenino que no habrá mucha diferencia allí. ¿Cuál será la diferencia? Simplemente vocálica. Entiendo, profe, gracias. Entonces, ahí simplemente habrá casi que un cambio. Permítame cambio el documento. ¿Está entendible esto que hemos dicho hasta el momento? Voy a cambiar el archivo. En el caso, por ejemplo, que estás mencionando, allí para convertir al femenino, lo único que hace es un cambio vocálico. Si Jafé es ser hermoso, entonces simplemente para hermosa se le cambia la última vocal segol por una camesgadol y ya. Eso es todo. Por eso les decía que no hay una regla general para, para trabajar esa parte. Entonces, si tenemos acá la palabra aquí, Jafé, hermoso, hermoso. Para el femenino, Ya, como ya termina en ya G, está, simplemente será esto así, Jafá. ya está. Sí, qué bien. Solamente cambiar este segol de acá por este camesgadol de acá. Ya se queda construido el femenino. ¿Por qué? Usualmente
la vocal Kames Gadol acompañando la letra G es femenino. ¿Ya? Eso es todo. Y tiene que ver mucho con el español, porque el sonido A en español también es femenino. Yo digo gato, masculino, gata, femenino, ¿correcto? Carro, masculino, casa, femenino. Entonces es un sonido A que también está en el griego y en el hebreo. ¿Ya? Ah, ahora, pero perdón, entonces queremos hacer el plural femenino. Entonces, simplemente le hacemos esto acá. Le retiramos la G de allá, esta G se la retiramos y que aquí, así, Jafot, Ya fue. masculino, ¿ya? Perdón, femenino, plural femenino. Y entonces para hacer el plural masculino, Yafin, simplemente le colocamos la raíz. ¿Se acuerdan qué es la raíz? La raíz es aquella parte de la palabra que no cambia. En este caso, la raíz de esa palabra es así y le colocamos así. Yafin, bellos o hermosos, masculino plural. Simplemente lo que se le pide es coloque el plural masculino. Y alguien podrá decir, ve, pero por qué no le colocamos a esto aquí tal cual como está? Simplemente coloquémosle el, el, el plural masculino acá. No, queda mal, queda mal. Mire cómo se le haría acá. Yafejim. No, simplemente se le retira esta G de acá, como lo hicimos acá. Tanto acá en el plural más femenino como en el plural femenino, le retiramos la letra G y simplemente le colocamos los sufijos. Y para los duales, simplemente también utilizando la mera raíz, esta es la raíz que está aquí en morado, utilizamos la raíz y le colocamos los sufijos. Ya fallin para plural, para dual masculino. ¿Ya? Profesor, pero entonces cuando el cambio vocálico, porque es que a mí me pasó, fue con toro y vaca. Entonces, toro es con el patá, pero cuando ya fui a mirar el femenino plural, pues tiene una K mezclador, porque ya lo habíamos hecho en un ejercicio. La verdad, cuando yo la vi, yo la hice, y cuando yo la vi, yo dije, ah, pero entonces está mal porque no es con patá, sino con la Kametz. Entonces, eso me confundió un poco. Compensación vocálica. Pero el asunto es que, como les dije, yo traté de darles una tablita, ¿se acuerdan? De mire, cuando una palabra en el singular tenga estas vocales, para armar el plural y dual tiene que cambiar, tiene que hacer estos cambios. Pero como les dije, en hebreo, si nosotros quisiéramos estudiar todas las variantes que hay de cambios de vocales y todo ese asunto, eso es complicadísimo. Yo lo que hice fue, reitero, darle las más comunes, las más conocidas. Y en Mm, todo lo que les estoy dando, les estoy comunicando la información, digamos, estrictamente necesaria. Pero no vayan a creer que cada uno y todos las temáticas que les he dado de hebreo ya está agotado todo. No hay nada más que decir de esas temáticas en el hebreo, no. Eso es equivocado. Hay muchísimo más para decir de cada uno. Pero en un nivel ok. 1 y nivel 2 no necesitamos eso. Eso ya es cuando trabajamos. Yo tengo una gramática, la mejor gramática de hebreo es la de Takamitsu Muraoka, la mejor gramática que tenemos de hebreo en español. Eso es un monstruo así, eso es como 3 veces este libro, es una cosa grandísima. Y de hecho, ellos dicen, si usted no tiene nociones firmes de hebreo, no lea este libro, búsquese otro para leerlo, porque si va a leer este se confunde de la información tan densa que hay del hebreo, ¿ya? Entonces, reitero, aquí en lo que yo les estoy dando, solamente les estoy dando la información básica de cada cosa. Pero no se preocupe tampoco, no se preocupe que, uy, entonces, ¿cómo así? Me estoy sintiendo ya como estafado. No, no. En la universidad vemos 2 niveles de hebreo, 2 niveles. Somos conscientes. ¿Qué más uno de profesor quisiera que el estudiante amara mi clase, la clase que yo le estoy dando de tal manera que se especializara el resto de la carrera y
de la vida en esa clase que yo le di. Todos los profesores quisiéramos eso, pero eso no va a ser así. Reconocemos que hay estudiantes que, y creo que tengo que decirlo, la mayoría ven la materia porque les toca y porque necesitan la nota. No, no puedo perderla porque entonces ¿cómo me gradúo? ¿Ya? Pero reconocemos que la inmensa mayoría no van a ser biblistas ni tampoco van a ser especialistas en hebreo y griego. Eso uno de profesor y eso, ya uno pues sabe más cosas de todo ese asunto porque está metido en este asunto. Pero muchos estudiantes dicen, no, eso, ¿yo para qué? Y más si, por ejemplo, usted tiene más una tendencia digamos, como recordemos que la teología que ustedes están viendo tiene varias subdivisiones, ¿no? Hay teología como tal, especializaciones, pues. Uno se puede especializar en la teología como tal, o en Biblia, correcto, o en pastorales, o en historia, o en la psicología pastoral y todo ese asunto. Entonces, yo sé que todos los que están en una clase tienen esas diferentes tendencias, cada uno. Uno tiene una, otro tiene otra, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos de esos estudiantes entonces quieren especializarse en hebreo y en griego? Reitero, son mínimos. Muy pocos que dicen yo quiero ser biblista, yo quiero aprender mucho de la Biblia. Se va a aprender mucho de la Biblia, entonces tiene que ahí sí meterse a trabajar más hebreo y más griego porque 2 niveles de hebreo y griego no le sirven. Tiene que tener un conocimiento mínimo de 6 niveles de hebreo y 6 niveles de griego. Tiene que trabajar arameo, tiene que trabajar métodos exegéticos y los métodos exegéticos se subdividen en diacrónicos, sincrónicos, estructuralistas, postestructuralistas, contextuales y tiene que manejar todos esos métodos exegéticos y tiene que manejar semiótica y tiene que manejar hermenéutica, o sea, una cantidad de situaciones allí para ser biblista, ¿sí? O sea, uno entiende todo eso. Entonces no se vaya a sentir, me están tumbando porque es que ahora usted viene y me dice que todo lo que me ha venido diciendo en cada lección no es el todo de la información que debo saber, ¿no? Esa es la información que debe saber para 2 niveles de hebreo y 2 niveles de griego. Reitero, cuando usted se quiera especializar, hay maestrías no aquí en Colombia, pero en Europa hay maestrías en hebreo, maestrías en griego. Entonces, sí, me explico qué es lo que les quiero decir. Así es de que tranquilas, no se preocupen. Ahora, esto es un proceso. Les cuento una cosa, yo detesto las notas. No estoy de acuerdo con las notas. Les tengo que dar una nota porque la universidad me las exige, porque el gobierno le exige a su vez a la universidad dar notas, pero a mí no me interesan las notas. A mí me interesa es el conocimiento que ustedes tengan que tener y si de pronto les quedó mal una o dos, no hay problema. Ahora, por otro lado, ustedes me tienen que presentar en esta materia como más de 10 trabajos y que me toca así, infortunadamente así. ¿Por qué? Porque el conocimiento del hebreo y del griego es acumulativo. Eso significa que nosotros necesitamos la clase anterior para entender la clase que viene. ¿Ya? Entonces, para asegurarme de que ustedes están viendo los videos, pues necesito que me envíen un trabajo. Reitero, porque ustedes están en muchas ciudades de Colombia, yo también estoy aquí, no estoy viendo si, no me estoy dando cuenta si vieron los videos. Bueno, en fin, todo eso. ¿Me explico todo lo que les estoy diciendo? Sí, profe, perfectamente, gracias. ¿Qué piensan de eso, de lo que les estoy diciendo? ¿Está muy crudo, muy realista? Me llegó la luz, profe. No, profe, esto a mí me causó, o sea, quedé como confundida y dije yo, ¿la dejo así o la dejo así? Pero pues lo que usted dice, ¿no? De todas maneras son bases y yo lo pensaba en ese momento, yo decía, pues es que es otro idioma, toca mirar porque así como en el idioma español tenemos como tantas variables, en el hebreo imagínense cuántas y más que es un idioma antiguo, ¿cierto? Porque ese hebreo que hablan no tiene nada que ver con el de antes, ¿o sí, profe? Todo lo que vemos en los 2 niveles de hebreo y de griego les van a servir a ustedes como base para el hebreo moderno y el griego moderno. Todo. Y les doy también otra motivación. O sea, ustedes empezaron por la parte más difícil. Es mucho más complejo el hebreo bíblico que el hebreo moderno. Tanto el hebreo como el griego moderno son
son, digamos, derivaciones mucho más sencillas de los idiomas bíblicos. Así es de que esto les va a servir por si quieren continuar con el hebreo moderno. Bueno, profesor, buenas noches. Hola Samuel, Eh, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues por mi parte simplemente comentar que es muy valioso lo que nos comparte. Nos lleva a esa reflexión del mundo tan amplio que es esto, que es los idiomas, que es la teología. Y pues apenas son aproximaciones, ¿no? Lo que uno va adquiriendo poco a poco. Entonces creo que es una buena perspectiva que nos comparte y que nos ayuda a mantener esa perspectiva que vamos ahí poco a poco aprendiendo, pero pues realmente el mundo es muy grande y pues ahí toca ser consistentes y continuos en el proceso. Es correcto. Estamos viendo dos niveles de hebreo y dos niveles de griego. En ese canal de donde yo les estoy enviando los videos que les envié, creo que yo en los dos niveles les envío unos 20 videos, creo, contando los dos niveles, o un poquito más. Tengo como 50 videos de griego, de hebreo, de acceso gratuito en ese canal, por si de pronto alguien quiere continuar ese proceso. Los cursos de hebreo son muy costosos, excesivamente costosos con otras academias. Entonces, por eso yo dije, no, tengo que hacer un curso gratuito de eso porque hay muchísima gente que quiere aprender hebreo, pero los recursos realmente son escasos a veces, y sobre todo para una cosa que es tan costosa. Pero ya es decisión de cada uno. Y obviamente yo sé, y todos los profesores sabemos que ustedes tienen no sé cuántas materias que están viendo simultáneamente, 5, 6, 7 materias. A todos les tienen que responder con trabajos, con lecturas y todo ese asunto. Entonces el estudiante muchas veces lo que necesita es, yo necesito es entregar este trabajo. Sí, entendemos eso, claro que sí, no hay problema, no se preocupen. Vamos para adelante, de todas maneras, todo, dense cuenta que todo lo que ustedes me preguntan, yo con muchísimo gusto se los respondo. De aquí de las que estoy viendo, los que estoy viendo, creo que la que más me pregunta es Lida. Ella está, profe, esto y esto y esto. Sí, con mucho gusto, mire, tal cosa. Y el trabajo que más han preguntado es precisamente este. Y eso está bien, a mí me gusta, y bueno, por lo menos a mí, genial, este estudiante está permanentemente preguntando, está interesado. Profe, ¿qué libros hay? Profe, ¿qué hago? Etcétera, etcétera. Porque también, por otro lado, la idea es que ustedes, digamos, como que manoseen el texto en hebreo, ¿ya? O sea, de pronto, venga, como, a ver, busquemos un término, un versículo en el cual esté esa palabra en hebreo, a ver si es como yo pienso. Y que vaya usted y le cacharría ahí a la Biblia en hebreo, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces uno también, digamos, como que motiva al estudiante de esa manera que investigue un poquitico más allí a ver cómo es que se trabaja eso. ¿Sí ve? Entonces, digamos que todos esos son conceptos con los cuales vamos lidiando allí. Profe, de todas maneras, pues este acercamiento del hebreo, porque pues este es hebreo uno, ¿no? Le abre uno como el panorama Sí, y como el camino a, bueno, a qué es lo que uno quiere especializarse también, ¿sí? O sí, sea, sí, sí. como que te va mostrando, bueno, al tener ese acercamiento y pues esas herramientas, porque de verdad, de todas formas, las herramientas, así de pronto uno no se vaya a especializar, ¿sí? O de pronto sí, no sé, pero sí le ayudan mucho a uno para por lo menos indagar y saber el significado que, o sea, te da como esa forma. A mí me pasó eso con una de las palabras que estuvimos investigando, bueno, de las que teníamos que hacer en el trabajo, y el profesor de griego, él nos recomendó una página que yo me imagino que usted la debe conocer, que es Logos Calogos. No sé si la ha visto, la Biblia interlineal. Esa, Desde esa página, esa página, háganse amiguito de ellas.
amiguitos de esa página, porque todos los días yo la cacharreo, todos los días la abro. Muy buenas. Y tiene pues la corona ahí, entonces como que bueno, uno puede, hay cosas, hay algunas palabras que son diferentes a como usted las escribió, pero digamos que en varias partes dan como la parte y la información de qué específicamente es. Entonces uno así puede seguir investigando y Sí, se da y no cuenta se de, preocupen, hay otra aplicación que viene allí en Google Play de celulares que se llama BART. BART también se la recomiendo, es muy buena. Es muy vale. parecida a Logos, pero es más completa. Profe, ¿la puedes escribir allí en el chat? Sí, es BART, BART. Esa la buscas ahí en BART. Así se llama. Los que le hicieron son de Brasil. Eh, pero sí la puedes buscar allí en Play Store. Las puedes hacer. Entonces, ahora, ¿qué es lo que soy, con lo que les acabé de decir? Digamos, me siento un poquitico como cuando el niño se entera de que Papá Noel no existe y que el ratón Pérez no se lleva los dientes. O sea, no, es decir, quiero ubicarnos, quiero ubicarnos. Es decir, dense el lujo de por lo menos escribir su nombre en hebreo. Dense el lujo de leer la Biblia en hebreo porque pueden hacerlo. Ya con lo que tienen ustedes de hebreo, ya pueden leer hebreo. Ahora, obviamente, para adquirir velocidad, entonación y todo eso es fuerte. En el hebreo es denso. Eso es de práctica permanente, pero ya pueden leer la Biblia en hebreo. Dense el lujo de leer la Biblia en hebreo y en griego. Dense el lujo de decir qué palabrita habrá acá en este versículo en el hebreo o en el griego. Porque, por ejemplo, en el hebreo, como siempre digo, hay 26 términos diferentes para pecado. 26 términos diferentes para pecado. En hebreo hay 12 términos diferentes para salvación, diferentes. Y ninguno de los 12 términos significa un alma siendo librada del infierno y siendo llevado al cielo. Ninguno. Porque en el Antiguo Testamento ese concepto no existe. Y nosotros a veces nos quedamos solamente con el único término de griego para salvación, que es soteriología. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no voy y exploro los 12 términos que hay en hebreo para salvación y los aplico? Los practico en mi vida, los aplico y digo, salvación también incluye esto, porque es que nosotros creemos que salvación solamente, reitero, un alma siendo librada del infierno y siendo llevado al cielo. Pero es que, perdón, yo necesito las salvaciones aquí y ahora. A mí, pues, la verdad, en la situación que estoy viviendo en este momento, pues sí, gracias a Dios por una salvación escatológica, Señor, pero es que no habrá algo para ahorita porque es que realmente estoy hasta acá. Y entonces voy al hebreo y el griego me dice, sí, hay 12 posibilidades, vea, son estas y estas y estas. Genial saber esos términos, ¿ya? Dense esa oportunidad. ¿Sí ve? Les mencionaba ahorita, hay 6, 8 términos diferentes para hombre en hebreo. 8. Y cuando usted ve la traducción de la Biblia, simplemente dice hombre. Sí, pero perdón, ¿cuál es el que está en hebreo? El Ish, el Geber, el Bajur, el Enosh, el Sahar, ¿cuál está allí? Y todos tienen connotaciones diferentes. Cuando usted empieza a decir, ah, pero perdón, es que aquí está el Ish. Vea qué interesante. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero usted se da cuenta que las dos veces que trabaja hombre, en una está un término Geber y en el otro está un término Adán. ¿Qué pasa y por qué menciona eso así? ¿Ya? Y allí vamos construyendo. Entonces, lo que les estoy diciendo es que no nos vamos a volver eruditos del hebreo y del griego con 2 niveles de cada uno, pero que también sí podemos hacer muchas cosas con la herramienta que estamos adquiriendo, ¿ya? Y que son herramientas que nos ayudan a investigar el texto bíblico de una manera genial, porque como bien dicen los judíos, una frase que siempre recuerdo de ellos, leer la Biblia en un idioma diferente al hebreo es como besar a la novia por encima del velo. Leer la Biblia en hebreo y en griego es como usted enterarse que antes sabía que el planeta donde usted vivía se llamaba el planeta Tierra
pero ahora como sabe hebreo y griego, entonces sabe que hay otros planetas y que esos planetas forman un sistema solar y que hay otros sistemas solares y que hay una galaxia y que hay millones de galaxias. O sea, es amplio ese concepto. Un estudiante, un compañero de ustedes me decía en una ocasión, profe, me invitaron a predicar a una iglesia y no me dieron el texto que tenía que predicar sobre esto, pero es que yo quiero decir algo diferente. Me dijo, si quieres decir algo diferente de un mismo texto, vaya al hebreo y al griego. Eso rapidito lo saca de cuentos. O sea, usted con el hebreo y el griego le da vuelta inmediatamente a un versículo. De hecho, esto es estas herramientas son tan importantes que ni siquiera tienes que coger un versículo, ¿no? Un solo concepto, una sola palabra. Y con esa sola palabra usted tiene para dar muchísimas enseñanzas, sin especular, sin torcer el texto, sin darle vueltas al mismo asunto, no, con cosas nuevas, ¿ya? Samuel, ¿vas a decir algo? Sí, profe, qué pena. Es que estaba buscando la aplicación. Me dice BAR así solito o BAR Biblia. Que No, aparecen varias aplicaciones con la con expresión ese BAR, nombre, ¿cierto? pero Uno sí, que es solo, uno que es solo. solo. ¿Y el logo más o menos cómo es, profe? El logo es como unos libros allí, uno encima del otro, que simula la Biblia, ¿no? Me imagino. Hay un libro con una portada verde, como con letras café, otro libro con una portada de color café y otro amarillo. Otra amarilla. Ah, porque acá sí me aparece BAR Bible, pero ese es el logo. Voy a... Dale ahí, eso no hay inconveniente. Creo que no hay mucha diferencia entre todos lo que están ahí, porque sí, yo recuerdo que salen como tres, ¿cierto? Sí, Sí. pero sí, este es algo de hebreo, entonces, Bar Biblia Pero aparece. Listo, profe, hay gracias. hebreo y hay griego también. Y hay incluso Ok, inglés. Y también está interlineal, allí te dan el análisis morfológico de cada palabra. Eso que dice, por ejemplo, y mire, y curiosamente, el hebreo te lo pasa al griego, ¿correcto? Y te lo pasa al inglés. Y aparte de eso, te da el análisis morfológico de cada término. Entonces es espectacular porque nosotros tenemos que acostumbrarnos mucho al análisis morfológico de las palabras, ¿ya? Eso es bien importante allí. Bueno, muy gracias. bien. ¿Qué otra pregunta, aporte, comentario? Algo que no haya quedado claro. Profe, una pregunta, Dios los bendiga, compañeros, Dios los bendiga, profe. Hola, Luciano. ¿Uno puede volver a hacer la tarea? Lo que pasa es que creo que me quedaron, solo hice una de cada una. Eso fue lo que entendí. Sí, mijo, si consideras que la tienes que volver a hacer, baja la que subiste y vuelves y subes otra. No creo que tenga problemas en la plataforma. Aún así, si no se la recibiera, la envía a mi WhatsApp, no hay problema. Si usted me envía una tarea al WhatsApp, yo la doy por recibida, tal cual, y para mí tiene la misma validez que si lo hubiera subido a la plataforma. Conmigo. Yo sé que obviamente hay profesores que no, si no es el día, no la recibo ya, que si no es por la plataforma, ni para qué me está escribiendo por WhatsApp si usted no tiene derecho a escribirme. A mí no me interesa eso, la verdad. Yo quiero estar cerca de ustedes y me gusta, digamos, ese compartir, etcétera, etcétera. Bienvenidos. No tengo problema si quiere, si la plataforma no se la recibe, la nueva, dígame, profe, yo le envié eso, pero la envié muy mal, aquí le envío la corrección. Listo, no hay Ay, problema. ¿Listo? gracias, profe. Profesor, muchas gracias. Qué Gracias. hermoso. Eso Gracias. no, eso no son detalles, eso no, no. Uno tiene que, digamos, como no complicarse, digamos, la vida, al contrario, estamos como para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Porque si nos vamos a complicar entre todos, la cosa se vuelve más difícil y no es lo correcto. Somos facilitadores. Bueno, pero ¿qué otro aspecto entonces? Uy, caramba, 8:30. Ah, sí. Yo dije ya la hora que es.
Entonces, estamos, digamos, hablando de cada uno de las temáticas, pero nos fuimos a lo por la pregunta de Verónica, nos fuimos de una vez allí a los plurales y duales. De la clasificación de consonantes es sencillo, ¿cierto? Esa no tiene así como mucha cosa. Clasificación de Ah, consonantes. La verdad es elemental. Allí es ir también a la Biblia, Génesis 1, e identificarlas. Las vocales, también entender que eso también lo tenemos en español. Vocales que cuando las pronunciamos, algunas las pronunciamos y dura más esa pronunciación que otras. Por ejemplo, yo digo mano, esa A de mano dura muy poco tiempo. Si yo digo mango, esa A de mango dura más en la pronunciación que la de mano. ¿Ya? Eso pasa también en el hebreo. Claro, obviamente es para nosotros eso es imperceptible, pero hay esas diferentes posibilidades allí. Dagesh leve, dagesh fuerte, simplemente eh, ¿cuál es la clave para el dagesh para decir si es leve o fuerte? Sencillo. ¿Se acuerda que cada uno colocamos una frasecita allí? El dagesh leve nunca, nunca, nunca va precedido de vocal. El dagesh fuerte siempre, siempre, siempre va precedido de vocal. Además, el leve solamente están las vegas que pasan. Excelente, líder. Muy bien. El dagesh leve única y exclusivamente en las vegas que fa. Eso es todo. Pero es muy fácil. Es muy fácil. Si usted quiere saber si un dagesh es fuerte, mire la consonante que está detrás del dagesh. Si esa consonante va acompañada de una vocal, ese dagesh es fuerte. Ya, eso es todo el asunto. Es realmente muy fácil. Cheval también es... Perdona, no te he entendido. Oiga este. Cheval también es muy, muy fácil. Tenemos 7 reglas del Cheval, ¿correcto? Pero también son, digamos, como sencillas allí de trabajar. El Cheval, cuándo es vocálico y cuándo no es vocálico. Bueno, ¿qué otra pregunta? Aprovechemos. Profe, no es una pregunta de una duda, sino es que en el video ya le digo, la última clase, que fue el artículo. El Ahí artículo. dice que, sí, dice que es esto en RUT 1, en el capítulo 1, pero en Ah, la sí, señor. plataforma está en Génesis capítulo 1. Es cierto. Trabajémoslo en Génesis mejor. Ah, bueno. Trabajar el artículo en Génesis. Algunos estudiantes les coloqué en Ruth. Sí, allá decía que en RUT capítulo 1. Es cierto, es cierto. No nos preocupemos de todas maneras por las notas. Yo sé que a uno le inculcaron siempre la nota, el 5. Preocúpense por el aprendizaje, por el aprendizaje. Yo detesto las notas. Muchas veces a los estudiantes les dije, ¿cuánto se coloca usted? ¿Cuánto cree que se merece en la materia? Califíquese usted, ¿ya? Porque, o sea, uno tiene que aprender también a ser honesto en esa parte. No, profe, la verdad es que no trabajé bien como debía, me merezco tanto, ¿no? ¿Ya? Porque es que
por la preocupación de la nota, uno realmente no aprende como mucho. No estoy de acuerdo tampoco con los exámenes. Los exámenes están mandados a recoger hace rato. El estudiante solamente estudia para el examen y para de contar. Ya a usted le preguntan 8 días y ya no se acuerda porque es lo que necesitaba era recordar para presentar el examen y ya lo presentó, entonces ya se olvida. ¿cierto? Entonces es como que le vayamos dando un poquito la vuelta a todos esos conceptos, ¿ya? Ame el hebreo, ame el hebreo. Ya le toca convivir con usted 2 semestres con hebreo, pues intente cogerle cariño. Yo sé que para muchos eso es un coco, para muchos es, uy, no, esa materia, ¿por qué? Pero vamos para adelante, tranquilos. No, profe, como yo le decía cuando le escribí, es que uno ve sus videos y se enamora de esto, porque al principio yo di, uy, no, esto sí está como complicado, pero me fui enamorando tanto que le veo sus videos hasta 3 y 4 veces, Qué detallazo. Esos son los porque estudiantes que, sí, ve, es interesante verlo. Y no sé, esos son los me estudiantes apasioné. que sacan buena nota. Sí, el hebreo es maravillosísimo. A mí me encanta el hebreo y los idiomas, el griego también, y también dicto clases de griego. Es espectacular. Su pedagogía es mejor. San Jerónimo decía que el que tradujo la Vulgata Latina, debemos volver a aprender esas 2 antorchas que son el hebreo y el griego para el estudio de la Biblia. Y eso es claro. O sea, si usted se va a ir por el lado de la Biblia, sí tiene que trabajar esa parte. Yo no sé, obviamente, cada uno de ustedes está en la universidad, realmente en el pregrado lo que uno recibe es nociones de todo para que usted finalmente diga, ah, yo me quiero ir por tal lado, ¿ya? Pero ya si usted quiere perfeccionarse más, tiene que reconocer que tiene que hacer una maestría, ya una maestría allí. Entonces, ¿en qué? En aquello en lo cual se quiere especializar. Porque esto de la especialización en teología es denso. O sea, el grado de especialización es tan fuerte que les dije que había ¿qué? Teología, Biblia, historia, pastorales, psicología. Digamos que usted quiere especializarse en Biblia. Entonces, se quiere especializar en Biblia, pero ¿en qué? ¿En Antiguo o Nuevo Testamento? Ah, no, pues a ver, a mí me gusta el Antiguo Testamento, sí, pero es que el Antiguo Testamento tiene 3 grandes divisiones, la Torá, los profetas y los escritos. ¿Cuál quiere? Ah, no, a mí me gustaría los profetas me gustan muchísimo. Sí, pero es que los profetas hay anteriores y posteriores. ¿Cuáles? Ah, no, a mí me gustan los profetas posteriores. Sí, pero es que los profetas posteriores son los del siglo noveno, octavo, séptimo, sexto. ¿Cuál de ellos? No, a mí me gustan los profetas del siglo octavo. Sí, pero es que los profetas del siglo octavo son Miqueas, Isaías, Amós y Oseas. ¿En cuál de ellos se va a especializar? Ese es el grado de especialización que se tiene en la teología, ¿ya? Obviamente ahí ya habrá hecho usted una maestría y un doctorado, pero la idea es que Dios nos ayude para seguir estudiando, ¿no? Amén. Igual también en teología. Amén. Una persona dice, no, yo me quiero especializar en teología. Ah, bueno, ¿teología qué? Teología de la patrística, teología medieval, teología de la reforma, teología contemporánea. Ah, no, a mí me gusta teología contemporánea. Ah, pero ¿qué? Teología liberal, teología latinoamericana. ¿Cuál teología? Ah, no, a mí me gustan las teologías de genitivo. Ah, espectacular, teologías de genitivo, pero ¿cuáles son? Ahí está la teología feminista, ahí está la teología negra, la teología campesina, ahí está la teología queer. ¿Cuál de esas le gusta? Ah, no, a mí me gusta tal. ¿Sí ve? Y se va especializando en eso. Ese es el grado de especialización que estamos teniendo en teología en este momento en el mundo. Bien profundo. Muy profundo. Entonces, Amén, ahorita sí. nosotros estamos dando los primeros pasitos, ya, los primeros pasos en esto y ahí poco a poco tenemos que ir cacharreando. Esto, la idea es, o sea, motivarlos para que sigamos en este proceso, ¿no? Pero también entender que debemos ubicarnos donde estamos. Estamos en los primeros peldaños. Así.
Profe, Así y es es. que es muy necesario, ¿no? Yo veía, cuando estábamos viendo griego, bueno, con todos estos idiomas de la Biblia uno llega como asustado primero a las clases. Y gracias a Dios el profesor de griego nos dio mucha confianza también al principio del primer día que estuvimos en la clase. Yo creo que aquí mis compañeros se acuerdan que nos dijo que ahí en la primera clase ya íbamos a salir leyendo algo de griego. Y fue cierto, ¿no? Fue cierto que esa primera clase fue, y gracias a Dios, pues, profe, porque también nos da la confianza y apoyo a Ana, a la hermana Ana, porque también los videos son, primero, muy fáciles de entender, y hace que el profesor hace que a uno le guste la materia. Y lo que yo le decía es que es muy necesario. Hoy día uno que trabaja con comunidades y todo esto se hace tan necesario para la enseñanza y para el entendimiento de la palabra en este tiempo, porque de muchas formas muchas personas toman mucha información y la gente está llena de información y muchas veces, la mayoría de las veces es información equivocada. Es correcto. Y si Sí, nosotros que estamos preparándonos no tenemos la dedicación y el empeño para hacerlo, pues va a ser muy complicado que podamos realizar una tarea efectiva, ¿no? Que tenga sí, muy bien. una buena conclusión al final del día, ¿no? Es importantísimo, y creo yo, poder estudiar los idiomas de la Biblia con propiedad, ¿no? Sea ¿Quién que les nos vayamos a dictó, especializar o no. quién les dictó griego? ¿El profesor Lloyd Rogers? Sí, señor. Una Señor. eminencia. Él sabe muchísimo de ese tema. Excelente. Él creo que tiene un doctorado en Nuevo Testamento y en griego. Él sabe mucho, mucho de ese tema. Y es muy, muy buen docente también. Sí, Sí. así es. Aún estamos en clases con él, dice John Camargo. Qué bien. Nosotros sí ya terminamos con el día de allá. Sí, los dos idiomas son muy fascinantes. El que le gusta la Biblia tiene que trabajar idiomas y gustar los idiomas. Y bueno, ahí les recomiendo. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más, aporte, comentario. Pues, profe, en mi caso creo que no, pero pues igual, cualquier cosa le escribo. Claro que sí, por favor, escríbanme, estoy atento Sí. con muchísimo gusto. Cualquier hora del día o de la noche, no importa. Si usted me envía un mensaje a las 2 de la mañana, yo no, oiga, no sea respetuoso, no, no, porque yo también les envío mensajes a esa hora, soy consciente de eso. Soy noctámbulo y varias veces envío un mensaje a las 2 de la mañana. Me disculpan, eso sí, pero no tengo ningún inconveniente que me escriban a la hora o al día que quieran, con muchísimo gusto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, Sí, sí, no sé, está como muy callado, muy en silencio. Entonces creo que dejemos aquí. Bueno, sí es fascinante los dos idiomas. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Bueno, listo. Entonces estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga y que estén muy bien. Un abrazo. Profe, muchas gracias. Que el amén, Señor Bueno, le profe, gracias. bendiga. Dios lo a Gracias, bendiga. ustedes profe. Dios lo gracias, que estén bendiga. muy bien. Compañero, Muchísimos. buenas Chao, noches. compañeros. Hasta Dios los bendiga. luego. Bendiga a Chao, todos. chao. Pues,